Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Carlos Alberto Polo, al aire. En las Escrituras, el sábado es llamado Día del Señor. Dios lo llama en Isaías capítulo 58, versículo 13, como mi día santo. En ninguna parte de la Biblia se asegura que la santidad del sábado se haya trasladado a otro día. El sábado es señal entre Dios y el pueblo que le pertenece, según Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Vale la pena notar que el sábado fue establecido para el bien y la felicidad de la humanidad, según Marcos capítulo 2, versículo 27. Cristo y sus apóstoles guardaron el día sábado, conforme está escrito en Lucas capítulo 4, versículo 16. En ninguna parte de la Escritura, reitero, hay registro alguno de un cambio relativo al día de reposo. Sin embargo, sí ha habido un cambio. En la práctica, observamos a miles de cristianos sinceros guardando el día domingo como día de reposo. En el presente estudio, veremos por qué muchas personas guardan el domingo como día de reposo y no el sábado bíblico. Los está saludando Carlos Alberto Polo López y les doy la bienvenida a esta Radio Escuela Bíblica. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. Escuela Bíblica. Hoy llegamos a la lección número 10, que titula ¿Por qué algunos cristianos guardan el domingo? Esta lección número 10 en el marco de la serie titulada La Fe de Jesús. Y para empezar a responder esa y otras preguntas, nos acompaña Oscar Rojas, a quien le doy la bienvenida a este espacio. Carlos, querido oyente, un placer nuevamente estar aquí para hablar de la palabra de Dios, para adentrarnos en este tema, el cual para muchos es un tema complicado, un tema que aún no han entendido muy bien. Y para mí es un placer estar aquí para poder hacerles entender un poco más de lo que Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Y es que en la lección número 9 estudiamos acerca del sábado como día de reposo y concluimos que el sábado como día de reposo sigue vigente, no fue anulado por Cristo y no fue cambiado tampoco después de su resurrección como conmemoración a esa resurrección. Pero quiero empezar esta lección de hoy, que titula ¿Por qué algunos cristianos guardan el domingo?, preguntando, ¿existe en el Nuevo Testamento alguna indicación respecto a la observancia del domingo? Claro que sí, Carlos. Antes de adentrarnos un poco más en este tema, vamos allí, querido oyente, te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar. Amado Dios, gracias, oh Padre, porque nos permites una vez más estudiar tu palabra. Pedimos la compañía de tu Santo Espíritu para darnos discernimiento, que las palabras habladas a través de mí, Señor, sean palabras de vida, sean palabras para comprensión y entendimiento de cada uno de los temas aquí presentes. En tus manos, oh Dios, nos encomendamos. En Cristo Jesús. Amén.
Contestando a la pregunta, si existe en el Nuevo Testamento alguna indicación respecto a la observancia del domingo, vamos a Marcos. Marcos capítulo 16, versos 1 y 2. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol. Así como este texto, hay 7 referencias más en el Nuevo Testamento que mencionan el día domingo, como lo es Mateo 28:1, Marcos 16:9, Lucas 24:1, Juan 20:1 y 19, Hechos 27 y 1 Corintios 16:1 al 2. Pero no hay ninguna indicación para guardarlo, ni se dice que de ahora en adelante el domingo sustituirá el sábado. Tampoco se bendice o se santifica el día domingo. No existe una promesa de prosperidad por observarlo o una desagradable consecuencia por transgredirlo. No hay registro alguno de que Cristo lo haya guardado o haya ordenado de que se hiciera. Tampoco encontramos registro alguno de que los apóstoles lo observaran o ordenaran la observancia de tal día. En realidad, la observancia del domingo es una práctica que no encontramos en ella base bíblica. Por más que queramos, no la vamos a encontrar. Por más que busquemos, no la vamos a hallar. En síntesis, si bien el Nuevo Testamento sí hace mención del primer día de la semana o domingo, en ninguna de esas referencias, como lo indica Oscar, se indica que el domingo sea ahora, después de Cristo, el nuevo día de reposo, lo que nos permite saber de antemano que el sábado continuó siendo el verdadero día de reposo. Muchos de los profesos cristianos en la actualidad guardan el domingo y adoran a Dios en ese día porque dicen que es que lo hacen en conmemoración y en honor a la resurrección de Cristo. Pero quiero preguntar, ¿cuál es el símbolo de la resurrección de Cristo según la Biblia? Y según la Biblia, muy bien, vamos a contestar. Vamos a la carta a los Romanos. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces el verdadero símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo es el bautismo, no un día como tal. Entonces cuando alguien es bautizado en las aguas, la inmersión representa la muerte de Cristo y la emersión representa su resurrección, como lo vemos en Colosenses capítulo 2 versículo 12. Entonces el bautismo representa nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección espiritual a una nueva vida en Cristo Jesús. Y uno de los significados del bautismo bíblico es honrar la resurrección. Pero en la Biblia nunca vamos a encontrar ni dice que debemos hacerlo a través de la observancia del domingo. En verdad, repito, en toda la Biblia no hay un día separado de los otros para conmemorar la resurrección y repito, no hay base bíblica a ello. Entonces, si alguno de nuestros oyentes, si es que de corazón quiere hacerle honor a la resurrección de Cristo, pues debería ser bautizado por inmersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que según la Biblia es el único símbolo de honor a la resurrección de Cristo. No hay otro. Si tú estás guardando el domingo, adorando a Dios en domingo, porque crees que con ello estás haciéndole honor a la resurrección de Cristo, pues no es el enfoque bíblico por el que lo deberías hacer, ni siquiera lo deberías estar haciendo. Con todo el respeto te lo digo, estimado amigo, no con palabras mías, sino basado en lo que aprendemos de las Sagradas Escrituras, pretendiendo darte esta información para que tomes tú mismo, tú misma, las decisiones que correspondan frente a la nueva luz que estás recibiendo. ¿Qué dice la profecía con relación al cambio de la ley? Y vamos a uno de los libros que habla de profecía. Por sí toda la Biblia habla de profecía, ¿no? Pero uno de los más característicos en esto es Daniel. Vamos a Daniel capítulo 7 versículo 25.
nos dice, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Allí Daniel nos profetiza sobre un poder espiritual que hablará palabras contra el Altísimo y que pensará cambiar los tiempos y la ley. Entonces aquí realmente se predice un intento de cambiar la ley de Dios. Y cuando vamos a revisar la historia podemos ver el cumplimiento de dicha profecía, ¿cierto? Hay una iglesia que admite abiertamente haber promovido este cambio al transferir la solemnidad del sábado al domingo. Y fue un proceso gradual. El 7 de marzo del año 321 después de Cristo, el emperador romano Constantino el Grande, que se había convertido al cristianismo, decretó de que el domingo, o día de sol para los romanos y griegos, fuera considerado como séptimo y principal día de la semana, como día de descanso. Esto lo podemos encontrar en la Codex Justinianus, el libro 3, título 12. Es traducido por Philip Schaff. Para los que de pronto dicen, no, son palabras de Oscar. No, realmente lo encontramos en la historia. Entonces, ¿qué dice la profecía? Como lo dijimos, Daniel nos lo muestra en su libro, de que vendría alguien que hablaría contra el Altísimo y cambiaría la ley, o querría cambiarla y hacer creer a los demás de que la ley fue cambiada. Y a partir del cumplimiento de esta profecía es que encontramos entonces que la adoración a Dios pasó de ser en sábado al día domingo, un intento de cambiar la ley de Dios descrita en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Además, para lograrlo también se intentó cambiar los tiempos. Por ejemplo, al que es realmente el primer día de la semana, ahora se lo considera como el séptimo día de la semana, que es el domingo. Pero realmente, históricamente, el primer día de la semana es el domingo y el séptimo día de la semana es el sábado. Usted puede estudiar sobre esto para que se informe mucho más también y apoye ampliando su conocimiento de las Sagradas Escrituras. Oscar, hay una pregunta adicional, y es que a partir de estos cambios de los tiempos y de la ley de Dios que haría el ser humano, alguien dice, bueno, pero entonces ¿yo qué hago si es que me lo imponen por decretos y leyes? ¿Qué dijo Jesús sobre obedecer las tradiciones de los hombres en lugar de los mandamientos de Dios? Vamos a Marcos, capítulo 7, versículos 7 al 8. Marcos 7, 7 al 8. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Entonces nada justifica el cambio del sábado al domingo como día de reposo realmente. La observancia del domingo es una tradición netamente humana. Cuando la adoración a Dios no se está haciendo conforme a su voluntad y no se está enseñando la doctrina bíblica, no es aceptada por el Señor. Hechos 5:29 nos dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y me llamó la atención, Oscar, del texto que citaste de Marcos 7, 7 y 8, la frase inicial, en vano me honra. Porque es que sí, no podemos negar, todos los que adoran a Dios en domingo van a honrarlo, pretenden honrarlo, son sinceros, y no los estamos condenando en esta radioescuela bíblica. Pero note lo que Dios dice, me honran sí, pero en vano. ¿Por qué honran a Dios en vano? Porque lo están haciendo en un día de adoración que Dios no avaló, que Dios no santificó, que Dios no bendijo, que Dios no reposó. Por ende, si usted quiere que su honra y su adoración a Dios no sea en vano, pues entonces, como dice Hechos 5:29, obedezca a Dios antes que a los hombres. Vuelva a los mandamientos de Dios, vuelva a la palabra de Dios y abandone toda tradición humana a la que usted haya sometido su vida. Una pregunta adicional, Oscar, es ¿qué sucede cuando yo me someto a alguien para obedecerlo? Nos dice Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis?
sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Es crucial que sepamos que cuando guardamos el domingo no estamos obedeciendo a Dios, sino a alguien más. Además de varias circunstancias, el emperador de Roma, Constantino, fue también el responsable de mezclar el paganismo con el cristianismo. Juntó la tradición religiosa con la palabra de Dios y colocó el domingo por encima del sábado. La primera ley a favor del domingo fue promulgada en el 321 después de Cristo. Decía que el día venerable del sol, los magistrados y las personas residentes en las ciudades reposen y cierren todos sus talleres. Sin embargo, las personas residentes en el campo dedicadas a la agricultura pueden libre y legalmente continuar con sus actividades. Esto lo encontramos en Philip Schaff en La Historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, página 105. Emperadores posteriores declararon a la profanación del domingo como un sacrilegio y prohibieron también la recaudación de impuestos y deudas privadas en este día. Incluso las presentaciones teatrales y los circos. Entonces, podemos ver que todos estos cambios han sido humanos. No han sido realmente hechos por Dios. ¿Y qué sucede cuando nos sometemos a alguien para obedecerle? Somos esclavos de aquel a quien decidimos obedecer. Y dice, como dice Romanos 6:16, bien sea del pecado para muerte o bien sea de obediencia para justicia. Y vale anotar además, Oscar y estimados amigos, que aquí debemos reflexionar. ¿Soy yo esclavo de un ser humano o estoy siendo un siervo de Dios? Ahora, escuchamos decir también en la tradición cristiana de este siglo XXI que es que sí, nosotros guardamos la ley, pero solamente la que tiene que ver con nuestro prójimo. Es decir, algunos indican que la ley sigue vigente menos la ley del cuarto mandamiento que indica guardar el sábado como día de reposo. Pero, Oscar, ¿qué pasa desde el punto de vista bíblico si yo cumplo 9 de los 10 mandamientos? Santiago 2:10 nos tiene la respuesta. Porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Y este texto nos habla del decálogo, de la ley. Pues el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgredor de la ley. Su palabra es eterna y nadie tiene autorización para cambiarla. Lo dice Isaías 48, Apocalipsis 22, 18 al 19. La ley es la muestra del carácter de Dios, un carácter de amor y justicia. Y bien sabemos que el carácter de Dios es inmutable. Entonces, ¿por qué decimos que cambia? ¿Por qué decimos que un punto de la ley no se cumple, no es necesario cumplirlo? Cuando la misma palabra de Dios nos dice que con un solo puntico que no se cumpla, que se transgreda, ya nos hacemos culpables de toda la ley. Y yo quiero hacer aquí una especie de paréntesis antes de continuar con las siguientes preguntas, porque de pronto algunos de nuestros estudiantes de la Radioescuela Bíblica que están adorando a Dios en domingo pueden estarse sintiendo condenados, juzgados o perdidos. No es nuestra intención en este espacio hacerle sentir así. Es nuestra intención informarle para que usted tome decisiones conscientes e informadas a favor de Cristo y de la salvación que Él nos ofrece. Entonces, los que guardamos el sábado no nos creemos superiores sobre quienes adoran a Dios en domingo, no, pues la Escritura misma dice, todos pecaron, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí yo quiero ser muy claro, en nuestra condición humana pecaminosa, tanto los que guardamos el sábado como los que guardan el domingo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si hay una diferencia marcada entre quienes ya guardamos el sábado y quienes todavía siguen guardando el domingo. ¿Cuál es esa diferencia? Quienes guardamos el sábado
hemos aceptado la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos santifica, lo que a su vez nos prepara para la salvación. Mientras que quienes siguen guardando el domingo no han aceptado la palabra de Dios. Por ende, la oración de Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, no va a surtir ningún efecto sobre este tipo de personas. Por ende, es difícil que puedan salvarse. Y ojo, que dije, es difícil que puedan salvarse, lo que significa que sigue habiendo posibilidad de salvación para cada uno de ustedes. De ahí el llamado es, vuélvanse a Dios, vuélvanse a su palabra, permitan que Él los santifique y permitan que Cristo los salve conforme está escrito en las Sagradas Escrituras. Cierro el paréntesis, Oscar y estimados amigos, para continuar con la siguiente pregunta, y es, ¿qué dijo Jesús respecto de aquellas personas que, entendiendo esta verdad bíblica, no la aceptan en sus vidas? Juan 9:41. Juan capítulo 9, versículo 41 dice, Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hay verdades que no podemos negar. La Iglesia romana afirma que ella es la responsable del cambio del día de reposo. El domingo, pues, más que una sustitución del sábado, es su realización perfecta y, en cierto modo, su expansión y su expresión más plena en el camino de la historia de la salvación que tiene su culmen en Cristo. Esto lo dice la Carta Apostólica Dies Domini de Juan Pablo II, parágrafo 59. El cristiano debe recordar, pues, que si para él han decaído las manifestaciones del sábado judío, superadas por el cumplimiento dominical, son válidos los motivos de fondo que imponen la santificación del día del Señor, indicados en la solemnidad del Decálogo, pero que se han de entender a la luz de la teología y la espiritualidad del domingo. Pero, ¿será esto cierto? Como dijo Cristo, si decimos vemos, vuestro pecado está permaneciendo en nosotros. Si se nos está mostrando la verdad y continuamos y decidimos seguir en esta misma transgresión, ¿cómo vamos a ser limpios de este pecado? Y Oscar ha citado dos textos puntuales de la Carta Apostólica Dies Domini, en los que la misma Iglesia romana pues confiesa cómo se ha atribuido el derecho y el atributo de hacer estos cambios del sábado por el domingo y de haberle otorgado al domingo una santidad que no le ha dado Dios y una especialidad que tampoco le ha otorgado el Señor. Por ende, estimados amigos, es hora de ser sinceros con nosotros mismos. Si es que queremos salvarnos de verdad, si es que queremos estar con Cristo de verdad, entender la verdad y no aceptarla, pues se nos convierte en pecado, como lo dice Juan 9:41, el texto que cita nuestro amigo Oscar. Ahora quiero preguntarle, ¿hay alguna responsabilidad para quien descubre la verdad y no la obedece? Y si sí, ¿cuál sería esa responsabilidad? Santiago capítulo 4, versículo 17 nos dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. El asunto del verdadero día de reposo no es solo una cuestión de días, ¿no? El séptimo día pertenece a Cristo, es una señal de su poder. El primer día es una transgresión a los mandatos de Jesús. Guardar el séptimo día nos revela realmente lealtad a Cristo. Pero guardar el primer día muestra acatamiento a los designios del hombre. Entonces, muchos sin saber aceptaron esta transgresión. En el tiempo de ignorancia, Dios no les pide cuentas. Pero cuando la persona descubre la verdad, es allí donde debe abandonar el error y seguir la verdad de Dios. Dios no va a pedir cuentas mientras has estado en la ignorancia. Pero si a ti la verdad se te ha sido revelada y continúas en el error, es allí donde se te van a pedir cuentas de tus actos. Por eso Dios nos llama siempre a la obediencia.
y más cuando hemos estado estudiando las Sagradas Escrituras por largo tiempo, a través, en este caso, de la Radio Escuela Bíblica u otro medio que usted esté utilizando para estudiar las Sagradas Escrituras. Hablando precisamente de la obediencia, ¿qué dice Pedro respecto a este atributo? Volvemos a citar Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nunca ha sido fácil obedecer a Dios. La historia bíblica registra el caso de hombres y mujeres que fueron perseguidos por causa de su fe. Pero ellos nunca se rindieron. Todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas donde había debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá y de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. ¿Por qué? Porque Dios tenía reservado algo mejor para ellos, algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros, como lo dice Hebreos 11:33-40. La obediencia siempre tiene un precio, Carlos, pero ese precio es más que gratificante pagarlo por lo que Dios ha hecho por nosotros. Realmente ese precio que tendríamos que pagar por obedecerles sería y es algo insignificante al lado de lo que Él hizo por nosotros. Entonces, como dijo Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si Dios me dice que el sábado es el día de reposo, yo debería optar entonces por empezar a guardar el sábado para adorar a Dios en el día sábado y no en el domingo. En una lección anterior recuerdo que hablamos de la fórmula de la salvación, que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 8. Y esa fórmula de la salvación consiste en acción divina, que es su gracia, y acción humana, que es la fe. Obedecer sería la acción humana de fe que movería la acción divina de la gracia para nosotros ser salvos. ¿Qué implica la salvación por gracia? Vamos a Hebreos 5, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí hay un punto donde aclara, ¿no? No dice para todos solamente, sino para todos los que le obedecen. Es específico. Totalmente cierto, es específico, es tajante en decirlo, para los que le obedecen. Entonces la obediencia no es la causa de la salvación, sino una parte de la nueva vida en Cristo. El pecador, cuando se arrepiente, recibe la salvación por gracia. El ser humano es salvo del pecado, de la infracción de la ley, que incluye la transgresión del sábado, por la gracia de Cristo. Por lo tanto, la salvación significa abandonar el terreno de la transgresión y andar en nueva vida. Entonces, si yo me arrepiento, no voy a cometer el mismo pecado. Esto pues digo y requiero que el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.
Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 17 al 24. Cuando nos arrepentimos, somos acreedores a la salvación. Pero cuando nos arrepentimos, decidimos obedecer a Dios, obedecer su mandato, obedecer su palabra. Te invito, querido oyente, a que decidas obedecer a Cristo antes que a los hombres. Decidas obedecer su palabra, decidas obedecer su mandato. No importa el qué dirán, no importan los señalamientos. Aquí lo realmente importante es entregarnos a Dios, ser hallados en gracia ante Él y ser salvos. Te invito a que inclines allí tu rostro. Vamos a elevar una palabra de oración. Amoroso Dios, gracias, oh Padre, porque nos dejaste tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos comprender ese plan hermoso de salvación que tienes para nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos entender y comprender de que somos pecadores, de que somos indignos de ti, oh Dios, pero también podemos entender de que en tu maravilloso amor nos abrazas con tu gracia. Y queremos pedirte, oh Dios, que ablandes nuestro corazón, que nos ayudes a entender y comprender que sin ti no somos nada, que debemos obedecerte a ti antes que a los hombres. En tus manos quiero colocar a cada oyente, Señor. Yo sé que tu Espíritu Santo está tocando allí su corazón. Yo sé que estás haciendo la obra en él y sé que van a salir buenos frutos, porque quien inicia la obra, oh Dios, la termina, y ese eres tú, oh Señor. Gracias, oh Padre, por todo tu amor y toda tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032.